Esta es la primer clase de UDELAR, Cultura Institucional y Gobierno Universitario. Vamos a ver sobre el concepto de universitas, que es la etimología de la palabra universidad. Vamos a conocer los distintos modelos universitarios que se originan con el surgimiento de las universidades, pero que también están presentes en la actualidad. Algo brevemente del concepto de autonomía, aunque vamos a seguir hablando de él más adelante. El movimiento estudiantil latinoamericano, como un movimiento propio de la región. El Manifiesto de Córdoba de 1918. Brevemente la historia de la educación del Uruguay y la historia de la UDELAR. La palabra universidad procede del latín universitas, que significa todo, entero, universal. Se dice que fue creada esta palabra por Cicerón, que era político y orador romano, y que inicialmente se relacionaba a universitas como con el sindicato, con una agremiación de personas, y luego más adelante fue considerado centro de estudios. Los primeros ejemplos de universidad son de la Edad Media, en donde se buscaba formar jóvenes en profesiones clericales, básicamente, para luego empezar a partir de la teología, a formarse en cuestiones que tenían que ver con el derecho y la medicina, que fueron las primeras facultades mayores, y luego como facultades menores, que eran las formaciones como tal, las de artes y filosofía. Eran instituciones de la cristiandad, se reconocían por su sello papal, su lengua era en latín, se aprendía en latín, y los saberes que enseñaban estaban articulados con lo que es la concepción católica del mundo y del hombre, y sus métodos de razonamiento y discusión eran los escolásticos, que es un método de aprendizaje propio de los inicios de la Edad Media en lo que era la Iglesia Católica, la formación confesional. Lo que nosotros conocemos como universidades actualmente nacieron en el Renacimiento intelectual, a principios del siglo XI, en torno a la filosofía y la teología, y después en realidad se integraron cátedras como arte, tecnología, derecho, medicina, matemáticas y ciencias naturales. En el siglo XII se crearon 4 universidades: la de Berlín, la de París, la de Oxford y la de Montpellier, que también es en Francia, y después se fueron expandiendo por Europa. Se cree que al siglo XVIII más o menos había una centena de universidades en Europa, y a partir de la colonización en el siglo XV también empiezan con el crecimiento de las ciudades colonas a aparecer alguna universidad, la primera sobre todo la de Córdoba en Argentina, ¿no? Actualmente se cree que hay 4 modelos universitarios predominantes, que son los que también se relacionan con los orígenes de las universidades. Está el modelo de Berlín, que pertenece a Guillermo von Humboldt. Los Humboldt eran una familia eh, muy preocupada por la formación de sus hijos, y bueno, tiene destacados eh, eh, históricamente, tanto Alexander von Humboldt como Guillermo von Humboldt son personas destacadas en lo que era Prusia en esa época, porque estaban comprometidos con determinadas causas o con la política en particular. Guillermo von Humboldt era una persona con un espíritu investigador, que le interesaba la generación de conocimiento o acceder al conocimiento, y él presenta un modelo en lo que es la Universidad de Berlín, que hace foco en la investigación. O sea que el principal interés es desarrollar este espíritu investigador sin necesidad de formarse en una carrera como tal, sino más bien en una serie de disciplinas que tienen este espíritu investigador. Después tenemos un modelo totalmente contrapuesto, el modelo francés, que está relacionado con los intereses del reinado de esa época, en donde se necesita formación para la burocracia, donde se necesitan administradores, notarios, arquitectos, y bueno, la formación en las universidades está relacionada con una visión más profesionalista y más enfocada en la enseñanza de las disciplinas. El modelo anglosajón, que está relacionado con Oxford,
es un modelo de campus, de vivir en ese lugar, de enclaustrarse y formarse, sobre todo una formación religiosa, una formación en disciplinas que me permite una ilustración, una vida en sociedad, pero que no tiene que ver tampoco con una carrera como tal, sino más bien con formar al ciudadano eh, de élite sobre todo. Y bueno, y si nosotros conocemos también como a ese lord inglés que se suele decir, tiene que ver con esta historia de universidad. Actualmente, tanto Estados Unidos como Inglaterra tienen esos modelos en donde los primeros años son de una formación de disciplinas y recién más adelante, en los años siguientes, hacia el doctorado, es que uno puede tener una licencia como tal. Y finalmente el modelo latinoamericano, del que somos producto, que hace foco en la extensión, aunque la extensión siempre existió en los otros modelos, en mayor o menor medida siempre la función de extensión existía, pero que acá se hace una exaltación del relacionamiento con la sociedad como parte primordial de la pertinencia de la universidad y de lo que la universidad tiene que devolverle a la sociedad. Vamos a ver algo brevemente del concepto de autonomía, porque vamos a ir conversando de este concepto en clases siguientes. El concepto de autonomía surge prácticamente con el surgimiento propio de las universidades. O sea, ya Guillermo von Humboldt es uno de los primeros en reclamar autonomía al rey. En ese caso, el problema estaba con el rey, que el rey en realidad de la época tenía intereses de acentuar su poder y necesitaba un aparato de gobierno para eso, entonces necesitaba un personal altamente calificado y es uno de los primeros en exigir a las universidades una formación más burocrática como el modelo francés. Entonces en ese momento hay un reclamo, incluso hay otros autores posteriores a Humboldt que siguen haciendo un reclamo de la autonomía al rey. En este caso está más centrada al rey, no tanto a la Iglesia Católica. Pero bueno, es una pelea el que las universidades tengan su propio nivel de toma de decisiones y de este, em, a- eh, eh, y de manejo de los presupuestos autónomamente, y eso es algo planteado desde los inicios de la universidad. Bueno, desde esos inicios se gesta toda una lucha por la autonomía, primero del rey y después de la iglesia. Me gusta este concepto para resumir lo que es la autonomía de Victoria Candel, que dice que nosotros estamos en una república chica dentro de una república grande, ¿no? O sea, es una pequeña república, una pequeña democracia en otra república más grande, para entender el concepto de autonomía, aunque vamos a seguir conversando más adelante sobre él. Llegamos al movimiento estudiantil latinoamericano. Se dice que es una característica única en la región prácticamente. Si bien hoy en día en Europa hay un movimiento estudiantil, no es tan fuerte como ha sido el movimiento estudiantil latinoamericano. Se dice que América Latina posee el cuerpo de estudiantes universitarios más activo y poderoso políticamente del mundo, y que hay dos dimensiones de organización bien claras y de actividad. Una, la gremial, ¿no? La condición de agremiación por una serie de cuestiones que comparten en común, que en este caso sería el oficio del estudiante, y por otro lado, una cuestión política. Grandes líderes políticos han surgido del movimiento estudiantil. Diodoro Roca, que es el que escribe el Manifiesto Liminar de Córdoba, era estudiante de Derecho y también fue político. José Ingeniero es un conocido estudiante de la Universidad de Buenos Aires y también político, que también ha sido un gran impulsor de cambios en la universidad y a nivel de gobierno de Argentina. Baltasar Brum como otro ejemplo, Gabriel Boric como otro ejemplo de que actualmente también el movimiento estudiantil ha tenido un gran cambio y un gran impacto en lo que es la educación en Chile y
bueno, que actualmente es presidente de Chile, ¿no? Y es interesante el movimiento estudiantil de los pingüinos, que Gabriel Boric tiene gran relevancia en la creación de su centro estudiantil en el colegio, bueno, y después del estallido social que surge en Chile, que bueno, que implica también necesidad de hacer algunos cambios, incluso a cambiar la constitución, aunque bueno, no se termina logrando ese cambio. Es un movimiento que impulsa protestas, paros, participación en medios de prensa, congresos internacionales, federaciones, proclamas, discursos diversos. Es un movimiento impulsor de novedosas medidas de modernización y de secularización de las universidades, pero también del gobierno, porque en particular, a través de los años, el movimiento estudiantil se organiza mucho, se fortalece, pero se politiza, dice Portagaray, y se va hacia la militancia y a la politización, pero bueno, hace un gran aporte a lo que es también los cambios en lo que es también el gobierno del momento, y bueno, también se dice que está fuertemente influenciado de sus inicios con el anarquismo y el comunismo. Y la noción de gremio es característica del movimiento estudiantil latinoamericano, esta cuestión como de agruparse porque comparten una misma condición, una misma profesión, y que además está regulada por normas, estatutos, cometidos, y eso también se hace a nivel internacional. Es un movimiento que se mueve mucho a nivel internacional en otras épocas en las que es mucho más difícil poder viajar a otros países, pero bueno, realmente se hicieron congresos en distintos países, incluso en Uruguay. Y llegamos a lo que es el movimiento Manifiesto de Córdoba, la Reforma de Córdoba, en donde es el perfil de lo que es la Universidad Latinoamericana. El manifiesto es un texto larguísimo, realizado por Deodoro Roca, un intelectual de la época, un joven estudiante de Derecho, que, bueno, en esa época se busca transformar la educación confesional, que era autoritaria, que era muy deficiente, que era arbitraria, y se buscaba un modelo de universidad moderna, científica autónoma, más parecida a lo que era los modelos europeos. Alguna de las demandas más importantes del manifiesto es un gobierno universitario para y de los universitarios, o sea, implementan el gobierno, es un planteo de Latinoamérica, básicamente, de este modelo latinoamericano, la autonomía que está relacionada también con la libertad de cátedra, ¿no? Esta cuestión de que el docente en función de un programa pueda decidir los contenidos y los autores a trabajar y que no sea una imposición del momento, que en este caso era de los sacerdotes de la época que educaban, ¿no? También la formación era desde los sacerdotes generalmente. La función social de la universidad, que esto es un pedido del manifiesto, que la extensión siempre ha existido en las universidades, pero bueno, que se exalta en este manifiesto y en este modelo, ¿no? Que se empieza a implementar, que es el latinoamericano. Concurso de antecedentes de los docentes, ¿no? Esta cuestión de que el reclutamiento de los docentes sea de manera objetiva, y la lucha frontal contra cualquier forma autoritaria de saber y de gobierno, ¿no? Esto también tiene que ver con la autonomía como tal que se demandaba en esa época. En este caso también más relacionada con la secularización de la iglesia también. Bueno, vamos a ver brevemente la historia de la educación en Uruguay para después ver brevemente la de la UDELAR. Con la fundación de Montevideo en 1724 surgieron algunas escuelas elementales que se enseñaban lo imprescindible para la vida social, ¿no? Lectura, escritura, operaciones aritméticas y preceptos religiosos. No presentaban ningún atractivo para los niños hasta que, bueno, se implementa el modelo lancasteriano que estaba en boga en Inglaterra. Lancaster era un reformista pedagogo y, bueno, genera algunos mejores resultados porque era un modelo menos coercitivo, pero no hace grandes cambios. A partir de allí también surge todo lo que es la inestabilidad social con el movimiento artista y se cerraron las escuelas de la colonia.
Artigas realmente fue un promotor también de la educación, como fue promotor de otros derechos, y durante el gobierno artiguista se crearon las escuelas de la patria, que se llamaban, pero tuvieron escasa duración e influencia. Fue con la Declaración de la Independencia y con la Constitución de 1830 que se empieza a gestar el sistema escolar público, muy incipiente, pero se empieza a crear, se empiezan a instalar las escuelas y empieza a cobrar fuerza esta idea de tener una formación en primaria, que era lo que se tenía, pero también una formación de nivel superior, que era lo que ya tenían otros pueblos, tanto de América como de Europa, en donde se formaba, se enseñaban otras cosas como gramática, latín, filosofía. También con el crecimiento de la nación aparecen las escuelas privadas y empiezan a tomar relevancia en la burguesía del momento, entonces empiezan a aparecer estos sistemas públicos y privados. Entre 1849 y 1870 es que se gesta la Universidad Mayor, que le va a costar años implementarse, pero bueno, cuando empieza a funcionar tenía solo una facultad, la de jurisprudencia, eso limitaba mucho también la formación, con muy poco presupuesto, equipamiento insuficiente, muy caro era acceder a estos estudios y bueno, no había ninguna apertura social de las aulas ni nada. Y recién también desde el surgimiento de la Universidad Mayor hasta lo que la ley de 1958 hay toda una cuestión sobre lo que es la gratuidad, que recién termina en la ley de 1958, que fuera totalmente gratuita la Universidad de la República. En 1870 se valida la educación media y se considera que es parte previa a lo que es la educación superior, y en 1874 es que aparece la reforma educativa de José Pío Varela, plena dictadura de la Torre, que surgen los institutos normales y la escuela primaria se hace laica, gratuita y obligatoria. En 1879 se crea la Escuela de Artes y Oficios, que se dice que es el antecedente principal de la Universidad del Trabajo del Uruguay. En 1912 se crea el liceo para mujeres, o sea, ahí las mujeres empiezan a acceder a otro nivel de formación, más que la escuela, y en 1919 surge el liceo nocturno. En 1958 se crea el IPA y en la Constitución de 1951 es que recién se establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria, porque si bien se había planteado desde la reforma de Varela, no se incorpora a la Constitución hasta 1951. Para, por último, conocer la historia de la universidad, que bueno, que esto es un extracto de la web de la universidad donde hace algunos mojones, digamos, de momentos históricos de la universidad. Se dice que el primer antecedente a la Universidad Mayor y a la Universidad de la República es el Colegio Franciscano de San Bernardino, que es los primeros estudios superiores que tenían que ver con educación confesional, ¿no? Con la formación en teología. Entre 1833 y 1849 es que aparece la Universidad Mayor, que si bien se crea recién en 1849 arrancan, perdón, se crea en... Sí, ahí está. En 1849 se empiezan a dictar clases, ¿no? Pero pasaron 16 años para poder funcionar la Universidad Mayor, con este surgimiento de una universidad con muy poca, con una sola disciplina, con muy poca formación. En esa época el presbítero Damaso Antonio Rañaga era el rector, ¿no? Fue el primer rector de la Universidad Mayor porque estaba relacionada con la Iglesia Católica. Entre 1850 y 1885 es lo que se dice la Universidad Vieja, es cuando se crean varias cátedras, empiezan a funcionar varias cátedras y aparece un primer reglamento orgánico, porque bueno, al ser una estructura más grande, empieza a necesitar cierta reglamentación. En 1877, con el gobierno de la Torre, se hace la ley de educación, se promulga la ley de educación común que tiene que ver con los cambios de José Pedro Varela. También se hace una primera intervención del Estado en la universidad
y se hacen algunos cambios a ese reglamento inicial. Entre 1885 y 1908 se le dice la Universidad Moderna, que es la que empieza a implementar una secularización de la iglesia en el sentido de, bueno, de ir hacia un modelo mucho más relacionado con la ciencia, con el positivismo, eh, y se reorganizan las facultades, y bueno, también ahí hay una serie de momentos que tienen que ver con la conducción de la universidad, que implica determinadas cuestiones de reorganizaciones de las facultades. Acá ya también está muy fuerte lo que es la formación en ciencia y el positivismo en la universidad. Aunque se dice que en América Latina el positivismo se desarrolló tardíamente, o sea, se desarrolla acá cuando en Europa ya se empieza a pensar que no es solo el único modelo de ciencia que se puede plantear. Y con el gobierno de Valle y Ordóñez hay un apoyo importante a lo que es la universidad, hay una dotación significativa de presupuesto y aparece la ley orgánica de 1908, que después va a ser también cambiada más adelante, pero bueno, hay una primera ley que establece algunas cuestiones. Acá entre el 1908 y el 1958 es que se discute la gratuidad de la educación superior. Y por último, ya hablando de el 1900 en adelante, en 1908 al 1938 hay nuevas facultades, hay otra ley que aparece que separa la universidad de la enseñanza secundaria, porque hasta ese momento era propio de la universidad. Esto es algo que pasó en Uruguay, pero por ejemplo en Argentina no es común. En Argentina el sistema de educación secundaria también puede pertenecer a la universidad. De hecho, la UBA tiene un colegio universitario de secundaria, porque bueno, se estilaba que la formación superior también estaba asimilada a la universidad. En este caso, acá también hay toda una implementación de separación del nivel secundario de la universidad. Bueno, se consolidan algunas estructuras, acá aparece la FEU también, porque bueno, está muy influenciado este siglo con el movimiento estudiantil y se empiezan, bueno, a crear ciertas facultades y se da cierta autonomía. Ahí también está la ley de gratuidad estudiantil, pero tiene sus conflictos hasta 1958, que es que se resuelve exactamente que la educación superior es universitaria, es pública y es gratuita. Hasta ese momento algunas cátedras sí, otras no. Entre el 35 y el 58 se salta todo el proceso de autonomía y cogobierno, porque además hay gobiernos que lo permiten también, y bueno, porque también hay todo un movimiento estudiantil fuerte presionando para eso. Y en el 58 aparece la ley orgánica que nosotros conocemos, que es la 12.549, que es la que tenemos hasta este momento. Ahí ya hay un crecimiento importante y hay una autonomía del presupuesto y de la elección de las autoridades a partir de la ley, ¿no? Pero también es una lucha entre el 35 y el 58. Entre el 58 y el 73 es lo que se dice la Universidad Nueva, que es donde la universidad intenta incidir en la cultura y en la forma de conducción del gobierno. Se crea la Comisión de Bienestar Estudiantil y de Acción Social, se crea el Departamento de Extensión. Acá hay todo un planteo de potenciar la función extensión, que es un pedido de la reforma, ¿no? De Córdoba, o sea, del movimiento estudiantil. Y después hay todo un tema bueno, de la presión que genera la universidad en los gobiernos de turno, que deviene en la intervención con la dictadura de la universidad. En ese tiempo, hasta el 85, hay solo algunas cátedras que funcionan, aquellas que en realidad no parecen ser perjudiciales para el gobierno de facto. Después tenemos un periodo que yo lo resumiría más bien, bueno, entre el 85 y el 2007, que tiene que ver con el retorno a la democracia la universidad inicia un camino de renovación de la actividad científica, bueno, la implementación de otras metodologías, además del positivismo, un crecimiento importante en Montevideo primero y después a partir del 2007 todo lo que es la política de centralización hace otro mojón
de historia, que tiene que ver con la presencia de la universidad en el interior del país. Y yo le agrego que a partir del 2020 es otro mojón, que es todo lo que es la pandemia, porque bueno, ahí también surge con más fuerza eh, esta cuestión de modalidades híbridas, de educación a distancia, que bueno, que están también haciendo eco actualmente de nuestras nuevas prácticas educativas.